Buah, espero que vaya bien desde el principio. Yo voy a seguir adelante con la intro. Bienvenidos todos al livestream de la 3.2. Soy Mafioso y estamos en directo ahora mismo con todo el chat de Twitch, que vamos a ver la retransmisión en vivo. Vamos a ver la retransmisión en vivo de todas las novedades y todas las cosas que está por traer. Como siempre, todas las actualizaciones hacemos un pequeño bingo para hablar de un poco de estas cosas que pueden llegar a venir. Yo, bueno, os lo dejo aquí, pero sinceramente creo que va a ser una actualización bastante más pocha respecto a las que han venido otras veces. ¿Por qué? Para tratar de recuperar un poco el poder que ha habido en otras versiones, porque han venido muy fuerte la 3.1, la 3.2 han venido súper tochas, y en esta pues toca un poco reducir un poquito la cadencia y el nivel al que estamos acostumbrados. Así que lo único es que ahora mismo estoy expectante de un triple banner porque el chat de Twitch o me ha troleado o no sé qué cojones han visto, yo que sé, pero no quiero spoilers, así que estoy full hype y estamos a puntito de ya empezar la retransmisión, que como siempre haré en español lo mejor que sepa y pueda. Y ya debería estar, o sea, esto ya debería estar de ahora mismo, de empezar. Está ya la gente por aquí full hype de todo, a ver cuándo arranca, a ver cuándo empieza. ¿Te imaginas que nos han troleado y es dentro de una hora más? Buah. Pero lo dicho, creo que va a ser una actualización un poquito floja en comparación. Sí que espero encontrar a Najida, sí que espero encontrar a Layla, evidentemente, en dos banners por separados, sí, 100%. What was that? What was that? En directo. Vale, F5. Pero no sé qué nos vamos a poder encontrar. Ahora regular el volumen y esas cositas. Me encanta porque te lo tiran en la cara. Vale. Te he estado esperando durante años. ¿What? ¿Y ese cambio de voz? What's up, everybody? My name is Alejandro Saab, and I'm Alejandro. Hopefully everyone's gotten to know Vale, Sino a este little Sino. better during this version, and we've still got plenty of Sino coming our way Y in the tenemos upcoming más cosas de version too. Sino en las siguientes versiones. Muchos viajeros esperáis más cosas de la 3.2 que tiene para nosotros. Así que vamos a empezar con el tráiler directamente. Ahí está el volumen, ahora lo subo. Imagínate esto. Tenemos el plan perfecto, hemos liberado a Kusanali y lo que está pasando en Sumeru es lo siguiente. He visto algo, creo. Vale, esta vez es Puerto de Hornos. Que se va el doctor, se va Doctore. ¿What? ¿Qué? Así que esto es lo que es andar con tu propio cuerpo. ¿Cómo? Selfie, Seichis. Siéntate como en casa, dice. Interesante. Y aquí está Layla, ok, nice. Tú, qué voz más cringe tienes, no me gustas. No ahora y se echa la siesta. Y yo, el primer personaje andaluz, ¿sabes? El primer personaje que se echa la siesta. Hipostasis dentro. Hostia, es la de Dory, pero modo... Hay un poco más de tiempo antes de que me vaya, dice Dottore. Así que... ¡Hostias! ¿Crees que esto ha acabado? ¡No puedo subir! ¡Ostras! ¡No! ¡Ostras! El Irminsul. Ese es el secreto de Irminsul, que tiene la verdad del mundo. ¿What? ¿Que ya se ha convertido en un dios? No wonder your own people have abandoned you. God of wisdom. Por eso la gente te ha abandonado, diosa de la sabiduría. ¡A tomar por culo! ¡Let's fucking go! ¡Madre mía, qué dices! You shall fall. My endless cycle begins. ¡Oh my god! Your was to sacrifice the traveler here, was it not? Nilu, are you sure about this? Y luego, ¿cómo? You're taking such a great risk for them. Va a tomar el riesgo por el Traveler. What? I must admit that I'm a little scared. Tengo que admitir que tengo un poco de miedo. ¡Me cago en mi vida! ¡Yo también!
Tira ese arma. plan is even more radical than I imagined. Brothers, let's show them we Eremites are not to be messed with. Bueno, pedazo de combate aquí y todo. Se volvió anime. Se volvió Seinen. Se volvió Shonen. ¡Pum, pum! ¿Qué te... ¡Una patada! ¿Qué dices? We are using human wisdom to create a god. Let us reenact a scene of the Archon War. ¿Pero qué coño es esto? And inaugurate my birth as a god. ¿Dragon Ball? ¿Dragon Ball? Vale. Mis muertos. Vale, ok, facilísimo. ¡Ay, ya está! Y ya está, o sea, en plan, no se sabe qué va a pasar ahí, nada. Me cago en mi vida, vale. Bueno, este es el primer código. Después de esto, o sea... Yo sabía que iba a venir esto, o sea, en plan de... Yo lo había visto ya por ahí y tal, pero la cosa es la potencia con la que ha venido todo esto. Y todo lo que nos hemos encontrado me ha parecido un poco una verdadera burrada la presentación que han hecho. O sea, me ha parecido súper buena. ¿Quién la ha copiado mal? Hostia, ¿cómo que inválido? ¿Inválido tú? ¿Inválido tú? Vale, ahí está el primer código. Flipante, la verdad, o sea, flipante. Como marketing de 10. No sé si os habéis fijado una parte donde había una especie como o sea, hacía un ataque muy tocho y había como saltos con estos de anemo. Y ahí podías llegar a saltar. Vale. Tenemos mucho impacto con este tráiler. Después del Samsara, después de todo el desierto, ya llegamos al final de la historia. Con el acto 5 dejamos al Traveler, que se ha unido con un montón de personajes importantes para enfrentarse a la academia y salvar al arconte de Sumeru. Y lo primero es cómo vamos a salvar al arconte dentro. O sea, le ha pillado el doctor y la ha metido en esta cosa que hemos visto. ¿Cómo vamos a poder llegar ahí? Y también tenemos... Claro, dos Fatuis. Tenemos al Baladir y el Dottore. Scaramouche y Dottore. Ajá. El Traveler tiene las manos muy ocupadas con todo esto. Aparte de estos dos, hay que estar muy atentos de todo lo que va a ocurrir. Fino y Alhazen nos van a poder ayudar con el tema de la academia. Fino tiene su propia agenda y demás cositas, así que va a salvarse de la academia y va a ver cómo poder trabajar aquí en este caso. Si queremos salvar Sumeru, necesitamos el poder del arconte dentro. No sé vosotros, pero aparte de salvar a Nahida, me interesa mucho cómo vamos a salvar el Irminsul. No sabemos el significado que hay detrás que nos dijo anteriormente. Sí, en plan de mundo, olvídame. Todo esto lo sabréis a lo largo del acto 5. Vale. Estoy curioso del futuro de Sumeru, lo que nos vamos a poder encontrar y tal. Vale. Pero con toda la gente que hemos trabajado anteriormente y demás, va a salir todo mejor, así que espera que vaya a salir mejor de lo esperado, sí. Y tampoco podemos olvidar el desierto en todo esto. Hay muchas cosas que tienen que cambiar por allí en la parte del desierto. Akasha Pulses, the Kalpa Flame Rises. Que va a ser una burrada. Y el final... Ah, que hay más cosas aún. O sea, acaba la historia, pero hay más cosas, dice Fino. Vale. O sea, acaba la historia principal, pero habrá más cositas. En la 3.2. Vale. O sea, que aún quedan más cosas que tienen que ser destripadas. Vale. Ahora que hemos hablado de esta historia, quizás tengamos que hablar de ese arma mecánica. Ese es el dios que la academia ha estado haciendo. Ahora que lo has mencionado, me cago en la hostia. Le Baladier Boss Battle. Se han puesto mucha energía a esto, sí, la verdad. Scaramouche tiene mucha potencia en todo esto. Así que vamos a ver gameplay. Vamos a ver gameplay al respecto.
Vale, a ver. Nos van a explicar un poco las pautas que tiene, ¿no? En plan, en general. Tiene 2 fases. No sé si lo habéis visto. Son muchos ataques en área, muy tochos, ¿eh? Tira hidro, tira electro, tira piro. Pero ¿ves los escudos que genera por ahí? ¿Ves el suelo? Esa es la parte que digo que es interesante. Bueno, nuevo reto. A ver cómo hago esto yo con Kiki. Y luego tiene la fase 2 en la que se pone toda la parte de abajo y se vuelve full pirao. Y le aparece el círculo de Shogun Raiden, por cierto. Mecha. ¿Tú y la música? O sea, ¿qué fumada es esta, tío? Espada a los Shogun. Me cago en la hostia. Es un toque de Shogun Raiden con Sumeru. Es espectacular. Me he puesto cachondo cuando se ha acercado, tío. Esto para levantarte todas las mañanas. Nos va a empujar al límite a los travelers. Es muy grande. Sí. Es como el tercer jefe de Fatuis. Este diseño es espectacular. Increíble. Es muy guay. Es una mascota súper poderosa. Así que hablamos de ataques enormes, de un montón de movimientos únicos. En la primera parte utilizará sus brazos para atacarte. Estos brazos utilizarán diferentes ataques elementales y hay diferentes habilidades como congelar o quemar todo el alrededor. Es como un este de las ruinas, un poco. Tiene un brazo cada uno de un elemento. Parece. Eso no lo ha dicho. Activarlo del suelo puede que haga efectos muy interesantes. Vale. Y esa cosa que flota con nosotros, ¿qué será? Es muy adorable, dice. Es Nahida, de fijo. Es Nahida de fijo, es la ayuda que te da Nahida, de fijo, ya te lo digo yo. Creo que va a ser la única forma de matarle. Míralo. Tendrás que pillar energía de este ayudante y te ayudará contra el jefe. Igual es un coñazo de boss fight, Igual es un coñazo de boss fight. Cuidado, porque igual no le haces tú nada, sino es todo cargar la mierda esa. No, o sea, la única cosa que puedes hacer es utilizar al ayudante. Hay veces que sí que tenemos que utilizar el modo de aim para atacar a las debilidades. Bueno, me parece una mierda, la verdad. Sinceramente me parece una mierda de batalla. O sea, me parece una puta mierda. Me parece que se han cargado toda la gracia al respecto. O sea, es un coñazo, vale. Ok. O sea, muy guapo y todo, pero a coste de... No me mola. Como evento está bien. Como evento estaría guay. Pero así me parece una mierda, sinceramente. Vale, venga. En fin, Nahida. Una de cal, una de arena. No sé, a mí me parece un poco rollo, no sé. Es un boss diseñado para esquivar, no para atacar. Te pones el escudo de Zhongli con 40.000 de vida, lo tienes hecho, o sea, no hay más. A ver, Nahida, ¿qué nos cuentas? Bueno, la prima mayor de Nahida hablando. Sabes cosas únicas de Nahida. Metáforas de Nahida. Vale, ¿para qué? O sea, el boss es la hostia, pero me parece un poco aburrido al respecto. En plan, un escudo tocho, te haces una build con Zhongli 80k de vida y 3 personajes full escudos y ya está. Ojalá sea solamente para la historia, pero no, es boss semanal, ya lo han dicho. Bueno, te están contando cosas al respecto de que ha estado atrapado un montón de tiempo y lore que ya realmente sabes si te has hecho la misión de Arconte. Pero, qué bonito cómo es esto. Misión legendaria con Nahida, vale. Vale. Y estará cuando completes la misión de Arconte de Sumeru, obvio. Vale. ¿Cuándo ahorrarán de Zhongli, perdona? Quiero ver a Nahida en combate. Vale, vamos a ver a Nahida en acción. Vale, o sea, el gameplay muchos ya lo habéis visto, pero vamos a analizarlo bien para la gente que no saca la lengüita al final.
Tiene el ataque cargado y tiene el... Vamos tirando un selfie. 6 chis. Y luego tiene la ulti que parece el Santiago Bernabéu, que ocupa medio universo. Los taguea con esto. Puedes rotar para poder hacerlo. Y ahí están los ataques básicos. Uy, se tira un peo. Y luego su animación, que es muy cuca, pero le han quitado un poquito de gracia. Fino pajeándose. Espectacular. Espectacular. Little Nada is so cute. I love how she hops around when she's fighting. Oh, and her swing too. Y So, eso, que what's se that balancea skill y that todo y looks tal. like she's using Vale. a viewfinder or something? That seems pretty different. Yeah. Okay, Vale. so let's start with her Vale. viewfinder Los ataques kind of normales. skill, A ver, which están is muy guays, actually ¿eh? her Pop, elemental pop, skill. pop, plop. As a catalyst user, Mira, el selfie, Nahita's combat ahí está. style is pretty unique. El You may ataque. cast her elemental skill by tapping the skill button. Oye, no sé Or vosotros, you pero may yo veo hold muchas the button to partículas o ha enter sido an ilusión aiming mía. mode. Opponents who are selected while aiming will be linked by Nahita's Vale, special mark. les unirá con... Mira, After mira, you mira, trigger mira. elemental reactions Cuando on hace opponents las who are reacciones linked, elementales, and when they take damage from dendro Y cuando cores, pillen Nahita daño de will dentro, unleash Tri-Karma Purification, dealing hará dendro su damage. habilidad esta que hará daño de This is so dentro. cool. Yeah, I love how it's like connecting the enemies together. Sí, que conecta a los enemigos y tal. Outside of O sea, pegas a combat, todos. Nahita can use her elemental skill También la and puedes enter the utilizar aiming para mode we just mentioned to recoger interact with objetos. certain harvestable Con items, algunas cosas que- allowing her to collect items Algunas. directly to the inventory from a distance. Whoa, wait, Vale. wait, wait. Being able to Curioso. harvest materials like that is gonna be Pillar so objetos cool. con Bluetooth, gente. That'll really save Pillar us some objetos time. vía Bluetooth, Yeah, está guay. This skill may also have some additional uses. Ah, y también puedes so, leer travelers la will mente have de la to give it gente. a try themselves and see. De algunos. Es decir, haces así y lees la mente de Nahita's algunos. elemental burst is where Su things ulti, get really Santiago interesting. Bernabéu. Upon unleashing her burst, Eh, Nahita manifests the Court of Dreams, expanding a special field. Sí. That's Claro. pretty amazing. The effect really does look like some El efecto royal me va a court aburrir a or los 3 días palace. porque es masivo y es demasiado... Jode un poco a la hora de la visión. Beneficia a todos los que hacen reacción con dendro. Cuando hay uno de piro, aumentará el daño de la elemental. Cuando hay uno de electro, reduce el tiempo de espera de la elemental cuando haga daño. Cuando pones uno de hidro, aumenta la ulti, la duración. Si hay dos del mismo elemento, se aumentará más en comparación. Vale. Oh, this is blowing my mind right now. Well, we Vale. have to focus on which effects we want to achieve. Sí, hay que pensar qué Put some efecto thought quieres, into pero our team's también, composition. o sea, realmente el único útil es el de... el de electro. Se activan aun cuando Nahida no esté en el campo. Vale. Nice. Also, in Vale. addition to Nahida, we have one other character joining Tenemos us in otro version personaje 3.2. que es Layla. That's right. Ok, ahora van a hablar del lore de Layla. Tranquilos. Lore de Layla. Academia student. Her name is Layla. Un estudiante de la academia, Layla, que aparece siempre súper cansada, que es porque no deja de trabajar Yeah. todo el And not rato. only is she frail and anxious looking, but she also studies astrology. So it's no wonder people around her might consider her a little strange and mysterious. Muy misteriosa. And Vale. even though she's always groaning about her studies, most of Layla's research work is actually fine overall. Pues ya se me It's acaba. just her lack of confidence that's really Le holding her falta back. confianza. And that's when her unusual ability comes Gracias, into Ana. play. Y tiene una habilidad. A ver, la habilidad es la de Sleepwalking. dormir. Yeah. ¿Cómo? Es While sonámbula. she is sleeping, ¿Qué me Layla importa eso? unleashes her true self, ¿Qué allowing es sonámbula? her to regain the What? confidence she needs Cuando está and dormida es activate cuando the es full talents and confiante. strengths Ok. she's had all along. As soon as she starts sleepwalking, her unfinished papers no longer seem like the monumental tasks they were, and Vale. she completes them in no Ok. time. Ok, This is ok. definitely something only Layla can do. Our viewers shouldn't try to do this with their own homework. No sé qué pensar, la Does verdad. Layla have any A ver idea qué what nos cuenta happens de when las she's sleepwalking? habilidades. I mean, does she know that she has this ability? Layla pone escudos She seems y la to be ulti, en aware plan, of it. full escudos, The gente. papers are obviously full of her handwriting, after all. But there have been some weird instances. For example, once during crunch time while researching, she sleepwalked and climbed the wall of Salmio, and then randomly bumped into Candace. Puedes Such weird occurrences avanzar have made her start to wonder what's real. o están going on. contando full lore, gente. Tranquilos por los anuncios, lo han puesto a posta para que os comáis cero lore. Layla has many typical things that she hopes to O sea, cero achieve, lore, as por well ahora. as some regrets. O sea, en plan de todo She es lo wants to be mismo. able to make friends and go out and have fun. But it seems like she'll never be able to do any of that until she graduates. And actually, I'm guessing that she uses her sleepwalking abilities in combat too, right?
You bet. Let's have a look at Layla Vale. in combat. Vamos a ver a Layla en combate, por Even fin. when we're not looking up at the stars, they're always there. Watching us. Vale, espada ligera de crío. Like Otro the más. stars. Tira el escudo y le van saliendo las estrellitas cuando utilizas elementales y luego cae la lluvia, la ráfaga. Shine for me. Stars, shine for me. Dios mío, está cansada en todo. Tira la ulti que va haciendo daño de crío de manera constante. Ok. Vale. Ha sido como una mierda, ¿no? Almost looks like she's sleeping while being protected by the O sea, me ha parecido una This shield presentación muy not only pocha. protects Layla, but also creates night stars. Mira, ahí while está. it is Oh, ¿habéis visto? Ha creado 4 en un When a character segundo. protected by the shield uses an elemental skill, more night stars will be created. Ha creado... Once 4 night stars have been Cuando hay accumulated, 4 they las will suelta transform todas. into homing shooting stars, Vale. dealing damage to any opponent's hit. Ooh. Ah, night stars. O sea, I crea love how her todas. skills have What? a starry theme. It ties into her studies. Vale. Yeah, throughout the Me skill's parece curioso, duration, habrá que aprender each cómo time a funciona. Me night parece star muy is interesante. accumulated, the Mira, aún shield's fuera del strength will escudo. Está increase. guay, ¿eh? This Mola. effect can stack up to a maximum of 4 times. Este puede stackearse hasta 4 Layla's veces. elemental burst unleashes a dream sphere that Su constantly ulti fires crea starlight esta slugs at cosa que va opponents haciendo within en its un área AoE, daño de crío, while que te la also indica. generating night stars for Layla's shield. Y crea más en el As a escudo, así que talented full Vitala potencia. student, Vale. Layla also comes in handy when Tú acabando el trabajo de la uni. Altas horas de la noche. chance to receive double the product. Nice. Anyway, Me when encanta. can travelers expect to see these Vale, new te characters available duplica. in-game? Great question. That brings us to our new event wishes. In the early part of version 3.2, Nihida and Yoimiya will be available. In the later part of the version, we'll be seeing rerun event wishes for Yaemiko and Tartaglia, and Layla will become available for the first time. Also, a new 5-star weapon. ¿Podéis frenar? O sea, en plan, podéis correr más si queréis. O sea, en plan, podéis correr muchísimo si quieres. Vaya puta mierda. Lo rerruns. Tío, Yoimiya viene hace nada. O sea, ha venido en la 2.8. ¿Qué hacéis poniendo a Yoimiya otra vez? Vaya basura, tío. We'll be back with the latest info on events coming in the Vaya version basura. update. So I know what you're thinking. ¿Qué It's pasa? A ver. time for redemption code. Vale, otro código. Tío, o sea, y este turbo que le han metido en vez de contar el banner, no sé qué tal y cual, les han dicho, este es el primer banner, este es el segundo banner, este es el arma, fíjate. Vale, ¡wala! ¡Qué foto tan potente! A ver, me parece... O sea, es lo que dije, tiene sentido que ponga estos personajes porque, a fin de cuentas, en un jugador promedio, por así decirlo, al ser un jugador, o sea, en plan, un jugador promedio, no, o sea, no yo, no alguien completamente free to play, pero en plan, haciendo un poco la media, es bastante posible que tus esfuerzos económicos y ahorros se centren en Nahida. Tiene todo el sentido en ese aspecto. Que vayan full a tirar por el arconte. Es una lástima realmente encontrarnos con que no viene Jutao. No por nada, sino porque es el momento del año donde a mí en lo personal creo que tiene que venir Jutao. Pero bueno, iris what iris. Yoimiya vino la 2.8 y ha vuelto ahora. Entonces me parece bastante precipitado su vuelta, a fin de cuentas. Luego el banner de Tartaglia y Yaemiko, pues igual, en plan de sin más. Vale, empezamos los eventos. Dori gratis. En la cara. Pum, Dori gratis. Ahí lo tienes. Vale, Fabulous Fungus Frenzy. Hizo una competición en las tierras de Sumeru. Ok. También espectadores de otras naciones. Fungus competition? Una competición How de does that even hongos. work? Aren't ¿Cómo fungi cojones va a dangerous? funcionar? They're always attacking us in the wild. Siempre nos están atacando. A ver qué es esto. A ver qué es. Este es el evento tocho, ¿eh? Utilizaremos un objeto especial para pillar los hongos. Utiliza el transmutador, tío. Estás perdiendo resina. Okay, so ¿Cómo? if I catch and train a jade plume terror shroom, then I should be pretty much unstoppable, Los capturas Oh no, come on, that wouldn't be fair. y ¿qué haces? In this event, travelers will be able to sneak up on fungi in some certain areas to catch them. Unfortunately, the básico? Jade Plume Terror Shroom is not one of those areas, Kimberly. Right? Aww. If you end up startling them, they'll flee until they are outside a set distance.
After catching different kinds of fungi, you can follow Paimon's suggestion and give them cute names. Ah, les puedes poner nombres. O sea, esto es Pokémon Go modo avanzado. Vale, y luego los tienes que entrenar. ¿Tú es Pokémon o qué? Es Pokémon. Por cierto, estamos organizando la Teyvat Cup, ¿vale? En plan, la Teyvat Cup 2 es un random bloque de Pokémon. Podéis seguir en Twitter, que va a estar dentro del mes que viene en nada. Así que, en plan, ya que os mola Pokémon, pues esas cosas, ¿vale? Te doy cuenta. Buena promo. Yo estoy flipando, ¿qué cojones? Me gusta. Vale, y luego lo alimentas y evoluciona. Una polla. Una polla. ¡Saca tu fungo! ¡Luchemos fungo contra fungo, wey! En serio, o sea, vas a luchar con los fungos. En serio. Un rabo, a ver qué hacen, a ver qué hacen. A ver qué hacen. Oh, they're so cute. Es un combate, o sea, es mejor que un combate Pokémon. Ojito, cuidado, me gusta. Hostia, mira cómo van. Pikachu, te elijo a ti. ¡Oh no! ¡Pokémon! Gracias por la promo. And Layla will be appearing in the event storyline, as well as a Hostia, me encanta, tío. Me encanta. Me encanta. El mejor evento sí o sí. Lo es. Fun guy. Fun guy. Tío gracioso. Ha hecho un chiste de Cino. Cino ha hecho un chiste de Cino. Come on, guys, fun guy. Fun guy. Next up we have a change of pace with an all new trials. La promo de la Teyvat Cup encubierto. He pagado a Genshin para patrocinarlo. Vale, Adventures Trial. For example, a ver. you may have to knock slimes into the goal by ¿Cómo? triggering an overloaded reaction with Yen Phase and Klee's attacks. Ah, o sea, tienes que or utilizar. use Yelan's elemental skill to move quickly and dodge giant pinballs. What? Here are some Llegan others. las Olimpiadas. Use Xiao's plunging attack to send platforms back to the ground. Yo estoy or flipando en colores. use Beto's elemental skill to hit the ball. Hostia, me encanta este evento. O sea, luego será un coñazo, pero me mola un montón. Espero que no, espero que no. Co-op gameplay. Co-op gameplay. Hostia, me encanta tú. ¡Qué guapo! Vale, ¿y qué pasa con los personajes que no tengas? Todos los personajes te los van a dar gratis. Todos te los van a dar gratis. Espectacular. Aparte, vas a tener un evento de los hipostasis. Ojito, cuidado. Multijugador obligatorio, creo que no era obligatorio. Vale, el nuevo es el hipostasis dentro, claro. El dendrostasis. Voy a darle un trago a G-Fuel. Hostia, he perdido. Está guay. Toda la info del hipostasis dentro, nuevo, todas estas cosas, claro. En inglés la voz de Cino es muy buena y la de Aider también. Vale, vas a tener que enfrentarte a ellos, ahora son 4. ¿Vale? Unos eventos muy cuadrados, dice Cino. A medida que aumentes la dificultad, pues irás ganando más puntos y todas esas cosas. Así que tienes que planear bien la estrategia. Buena elemental tirada. Top tier. Puedes utilizar comida y pociones, sí, como el antiguo. ¿Esto es nuevo? Es que, ¿what? ¿Eso es nuevo? ¡Qué guapo! Está guay, está bien. And just like before, you may tackle the challenges together with your friends once they Ha atacado. Ah, vale, es el de Hidro. Great. We can help each other out. Oh yeah. Y te puedes ayudar con los compañeros. Yeah. Con Electro van, cuidado. Van con Electro. Van con Electro, interesante. 25 recompensas. Otro reciclado, gente. El de hacer fotos y estas cosas y tal. Y también Liven, han dicho. Full reciclado. Full reciclado. Sí, para hacer fotos más tal, pero esto es voluntario. O sea, puedes llegar a hacer y ya está. So be sure not to miss outside the canvas, inside the lens.
Man, I El love evento, these o kinds sea, of el events. evento Sign me del up. otro es un rollo. Yeah, me too. No, tío. In addition to all these new events, we also have some news on Mejoras de system-related las updates and tetera. optimizations. I'm really excited about the first of these, which is regarding the Serenity Teapot. Starting with version 3.2, the Serenity Replicación. Teapot will be adding the long-awaited Vas a poder replication copiar system. Wow, cosas that's que hayan super hecho otros amazing. y copiarlas, Yeah. ya está, en plan, This feature copiado. will allow travelers to use sharing codes to bring designs from other travelers' teapots and implement them in their own, or share their own teapot designs. O compartir el I tuyo. know there may A ver, be no some está mal esto travelers out como there who have contenido seen genérico. some amazing teapot designs that No they've está mal wanted para- to also create themselves, Para la gente que le mola la but didn't tetera have the ability y or para time to los make pagos it. de mierda como With this yo. new function, Porque travelers copias will be los able to conjuntos bring que haga that la gente. creativity back to their own teapot or share their creativity Y with así le da un others. poco de Get ready to vidilla hit al up tema your de friends with compartir. amazing No me teapot parece que sea la solución 100% de la I can't wait to tetera, see everyone sharing their designs, especially with me. pero Which bien. brings us to our final update to share with everyone. Vale. This one is regarding the game's available languages. Starting with version 3.3, Idiomas. which will be the update following this one, Idiomas. Genshin Impact will be adding Turkish en la and Italian to the 3.3. game Ah, language añadimos settings. turco también, So, italiano. players who Madre prefer vale, to sí. see the game's text and UI in those Vale, languages can look forward to gracias. that. O sea, The supongo que team será por truly volumen hopes de that travelers jugadores. from all Ok. over the world can enjoy the game and start their own journeys through the world of Tibet. For further Lingua del details, Paggio, please check lingua di Genshin Impact's gioco. official channels and keep an eye out for future announcements and info. Wow, we've covered a ton of stuff. Seriously, it's a lot to take in. No, en verdad no habéis cubierto una For mierda. sure. So now is okay. probably a great time for our last Vale, redemption último code. código, gente. Oh, yeah, Último let's go. código. Ahí está el último código, gente. Pero en español ya está, no es el doblaje, es el texto, gente. Es el texto, no es el doblaje. O sea, lo que han puesto era el texto. No el doblaje como tal. O sea, en plan, no, creo que no os habéis enterado. O sea, lo que han puesto es eso, el tema del texto que puedes poner en Genshin. Es decir, este. Idioma del juego. Ah, no, idioma del juego. ¡Hijos de puta! ¿Cómo que...? Ah, no, sí, idiomas del juego, claro. No, idioma de las voces, idioma del juego. Idiomas de las voces hay 3, o sea, hay 4. Ya está, es idioma del juego. Van a añadir aquí turco e italiano, ya está. O sea, por eso digo, gente, o sea, no rayarse. O sea, en español estaba desde el día 1, entonces ponerlo en italiano y ponerlo en turco entiendo que es por la cantidad de gente que hay en esos países. Ya está. Pero también te digo, ¿queréis idiomas de voces? ¿Lo jugaréis en español si hay doblaje de voz? Os daría todo el cringe si no jugaréis. Es más, doblaje de voz en español o en latino. I think we've covered just about everything coming our way in version 3.2. Bueno, pues lo que os which means dije, ¿no? we've A fin de arrived at cuentas. the end of our special program. Y se acaba. This was fun. Vale, Yeah. this is Yeah, it. no, we covered a ton This is of it, stuff. So gente. much stuff. Yeah, yeah. Eh... So many events too. Muchos But eventos, sí. the most, like, the No, pero thing that I'm most al final excited about viene... is, of course, O sea, igual lo he entendido yo mal, pero creo que no viene el de Dragon Ball. Leven. Obviously. Nice. Yeah, for me, it was definitely the Balladeer. Vale. Dude, A ver, it es lo que looks o sea, es lo que yo esperaba, en plan de so bastante insane. pocho, ¿no? En general. No idea O sea, tocaba una actualización más de relleno, que no está mal. Me ha decepcionado el tema de los banners aún sabiéndolo. A ver, Jutao, simplemente, hubiera esperado a Jutao. Ya está. Lo demás es un poco XD, tocaba una versión más pocha, más tal, era evidente. Ha durado menos, ha durado media hora, normalmente duran 45. O sea, estamos esperando a ver si hay algo más, pero nada más loco, por así decirlo. Los 4 estrellas de los banners no se saben hasta más adelante. Pero ese es un poco el punto, ¿no? O sea, yo esperaba que esta actualización fuera más and just as we mentioned pocha, por earlier, así decirlo, even porque though the Sumeru Archon hemos tenido quest will muchas be reaching muy its final grandes, chapter pero here, it most definitely won't be the end of our journey in Sumeru. no es el final de In nuestra our historia en story this Sumeru. time, we'll be encountering some interesting and mysterious content, and I hope Habrá it otro will be an contenido amazing interesante. experience for all of our travelers. A ver, The relleno no, wisdom pero of es the verdad que no Dojo todas pueden Archon estar aquí can give arriba. all of you. O sea, lo entiendo, See you in game, pero... everyone. Bye. Sí. ¿En serio? En plan, ¿se acaban de ir así? En plan, ¿a tomar por culo? A tomar por culo. O sea, me encanta cómo el livestream en inglés les suda los cojones. En plan, de se lo quitan de encima lo antes posible. A ver, pues para despedir el vídeo esas cosas, un poco lo esperable a fin de cuentas. Me hubiera gustado ver un cambio en los banners. Única necesidad a fin de cuentas. En plan, algo de ese estilo. No todas las actualizaciones pueden ser igual de potentes, lo cual es evidente. O sea, las cosas como son.
El tema del lore y la historia muy potente, es decir, hemos tenido la última misión legendaria ha sido bastante de relleno, la anterior a esa, la primera era God Tier, la otra era muy de relleno, esta que viene tiene pinta de estar súper arriba, otra vez muy potente. El evento tocho me parece de los mejores, al menos divertido, quizás es porque va conmigo, más el estilo. No han anunciado nada de las cartas ni nada al respecto, es lo que decía, en plan, es muy esperable que no haya nada tampoco relevante de esta versión, era un poco lo que yo confiaba y con lo que yo contaba, porque es que es eso, o sea, tampoco es que tocara nada más potente a fin de cuentas. Y ya poco más. Si os ha gustado el vídeo, la actualización, supongo, o al menos la traducción, darle un like, suscribiros si no lo estáis para manteneros informados de más vídeos y así tutoriales del Genshin Impact. Buen viaje y nos vemos en el siguiente vídeo.